Saludo de parte de mi esposa, ella está representándome en este momento en otro lado, por eso no está aquí, me dijo que avise para que no crean que se está faltando. Y también Gamaliel y Juanita estuvieron con nosotros en La Paz. Estamos en la serie ¿Qué pide el Señor de nosotros? Y estamos desarrollando los 7 pedidos de Dios. Amén. ¿Cuántos recuerdan la serie? ¿Cuántos están siguiendo la serie? Hemos profundizado en cada uno de estos 7 pedidos de Dios para nosotros. A ver, ¿quiénes recuerdan cuáles eran los 7 pedidos? Los 7 pedidos surgieron de Deuteronomio capítulo 10, 12 al 13 y de Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué pide el Señor de ti? Dice tanto Moisés en Deuteronomio y Miqueas en Miqueas capítulo 6. Y de ahí surgieron los 7 pedidos de Dios que hemos decidido reflexionar y vivirlos este año 2026 para ser bendecidos, para ser prosperados. A ver, ¿quién recuerda? El primer pedido era temer a Dios. Muy bien. Segundo, andar en sus caminos o hacer lo correcto. Tercero, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuarto, servirlo. Quinto, obedecerlo para prosperar. Y el sexto, nos toca el 6 el día de hoy, uno que yo estaba esperando también. Todos los he esperado yo mismo, porque yo soy el primero que entro a la grandeza de la palabra, me sumerjo en la grandeza de la palabra para poder hablar de la palabra de Dios y no hablar de mis propios pensamientos, porque mis pensamientos, mis conclusiones, mis reflexiones no edifican como edifica la palabra de Dios, porque salió del corazón de Dios y esa palabra nos alimenta, esa palabra nos hace crecer, esa palabra nos hace fuertes. Amén. Así que nos toca el sexto hoy, amar la compasión, y el 7, el último, que será más adelante, es andar humildemente delante de Dios. Entonces, entremos a este tema de amar la compasión, una fe que se involucra. Señor, te ruego que unjas tu palabra en esta mañana. Que no sea yo hablando solamente desde una reflexión humana, sino que tu Espíritu Santo amplifique esta palabra, Señor, y llegue a nuestros corazones, que sea como esa semilla que cae en buena tierra, como esa agua que desciende de lo alto y cumple tu propósito. Bendice esta palabra, Señor, en esta mañana, en nombre de Jesús. Amén. Uno de los mayores peligros en la vida cristiana no es solo el pecado visible, sino la indiferencia espiritual. Podemos muchas veces orar, cantar, podemos asistir, podemos enseñar y aún así, escuche bien, no conmovernos por el dolor de otros. Por eso Miqueas no dice solo que seas justo, que seas bueno, que hagas lo correcto, como dice Deuteronomio, sino que ames la compasión. Al preparar esta palabra, yo vi mucha riqueza en esas 2 palabras. No simplemente ser compasivo, no simplemente tener misericordia como un sentimiento, sino amar la compasión. Y vamos a ver qué trascendencia tiene el amar la compasión. No es solo practicarla ocasionalmente, sino amar la compasión. Porque cuando amamos, generamos transformación. No solo una acción que trasciende, una decisión que transforma. Quiero animarlos a pensar desde esa perspectiva cuando hablamos de la compasión. Vamos a comenzar con el término usado en el Antiguo Testamento para compasión, que transmite la idea de, atención, un amor entrañable y profundo. Ahí comienza, por eso dice, amar la compasión, dice Miqueas. Entonces el significado usado en términos del Antiguo Testamento similares a compasión es amor entrañable y profundo, similar al amor de una madre por su hijo. Y no tengo que preguntarle a la mamá cuál es el amor que le tiene al hijo, ¿no? Porque lo sabemos, lo hemos sentido como hijos. ¿Amén? ¿Cuántos han sentido el amor de mamá? Escuchamos ese testimonio precioso de Dios que vino a través de mamá.
Como dice el Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí vemos que la compasión describe el amor o el corazón tierno de Dios hacia las personas. Ahora, el término en griego de compasión que se usa en el Nuevo Testamento es sentir una conmoción profunda en lo más interior. Entonces, la compasión bíblica no puede ser algo externo, algo que dependa solo de los sentimientos, sino de algo que te mueve internamente y profundamente. No es lástima, no es una emoción pasajera. La palabra usada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento acerca de la compasión es un dolor interno movido por el amor. Es sentir el dolor del otro. El dolor comienza aquí, pero es sentir el dolor del otro, una conmoción profunda, una acción o una reacción que impulsa a actuar. Amén. Si la compasión no impulsa a tomar acciones concretas, no es compasión, es solo un sentimiento. Y a veces pensamos que cuando sentimos compasión es una debilidad, ¿no? No voy a ser débil, no voy a ver el dolor ajeno con debilidad, que de repente me va a engañar. Pero la compasión no es debilidad, es un símbolo o un signo de madurez. Cuando eres un creyente maduro, tienes compasión. ¿Qué pasa con los inmaduros? Los inmaduros se protegen, ¿no? Los maduros se involucran. Ahí estás haciendo una medida de madurez. Cuando ves el dolor, cuando ves la situación y te proteges, eres inmaduro. Si te involucras, eres maduro. Por eso, cuando hay egoísmo en el corazón, nos excusamos fácilmente. Pero si somos espirituales, somos misericordiosos, respondemos. Jesús es un gran ejemplo de compasión. Pero no solo vamos a ver el caso de Jesús. Hoy vamos a ver también un caso muy precioso del Antiguo Testamento, donde la compasión va a trascender generaciones. Pero comencemos hablando de Jesús. Siendo hombre, en Mateo 9:36 dice un pasaje muy precioso. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mateo 9:36. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús sintió compasión. El versículo más corto y más profundo del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Jesús lloró. No es el versículo más corto de la Biblia, hay uno más corto todavía. Pero del Nuevo Testamento es el más corto. ¿Dónde está ese? Pero ¿está en un solo versículo? Eso habría que ver si está en un solo versículo. Jesús lloró. Jesús se quebró. Jesús tuvo compasión. Pero no fue una compasión como un sentimiento pasajero, no era solo emocional porque lo llevaba a la acción. Ahí lo vemos a Jesús sanando enfermos, alimentando multitudes, restaurando a los quebrantados, esforzándose para hablar a los perdidos. Jesús no fue indiferente, vio, sintió, actuó, se involucró. La compasión es el amor de Dios moviéndose hacia el sufrimiento humano. Por eso la compasión es un atributo de Dios. Por eso no es debilidad, porque es un atributo del carácter de Dios, porque Dios se revela a sí mismo como compasivo y no era una falla de su diseño o de su corazón, es parte de su esencia, el ser compasivo. Éxodo 34:6 dice: Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, dice la palabra. Aquí dice que Jehová es fuerte y al mismo tiempo compasivo. La compasión no quita tu fuerza. Como dice el dicho, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. La compasión no te hace débil. La compasión te hace fuerte. La compasión te hace un instrumento de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Pablo a nosotros? Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Esta palabra preciosa de Pablo dice: vestíos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La compasión cristiana se expresa de distintas maneras. A veces pensamos que la compasión es solo ayudar al necesitado, y eso es parte de la compasión, pero no es todo. El aprender a perdonar es parte de la compasión. El consolar al que sufre es parte de la compasión. Cuando ves a alguien a tu alrededor que está sufriendo, te acercas a él a consolar, restaurar el alma herida. Es servir con amor. Amén. Dije muchas cosas, ¿no?, sobre la compasión. Estaba desarrollando mi primer punto, que es la compasión. Pero les voy a dar un resumen. Voy a intentar un concepto compacto. La compasión bíblica es el amor que siente profundamente el dolor del otro y se mueve a actuar para aliviar su sufrimiento y buscar una transformación a largo plazo, reflejando el corazón de Dios. Esa sería mi propuesta de una descripción de la compasión. Voy a leer una vez más. La compasión bíblica es el amor que siente profundamente el dolor del otro y se mueve a actuar para aliviar el sufrimiento, pero no solo aliviar el sufrimiento, sino buscar una transformación a largo plazo, reflejando el corazón de Dios. ¿Qué les parece esta descripción? Veamos algunos ejemplos. Vamos a tomar un primer ejemplo de la vida de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 11 al 15. Si podemos abrir nuestras Biblias. Lucas, capítulo 7, verso 11 al 15. Dice el versículo 11: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba, ¿qué? Naín. Dice el versículo 11: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar, ¿quién? Un difunto, pero no era un difunto normal. ¿Quién era el difunto? Hijo único de su madre. ¿Y quién era la madre? Era viuda. ¡Wow! Y había con él mucha gente de la ciudad. Esta es una situación para compadecerse. Hay que entender el contexto de las viudas en ese tiempo. Viuda que no tenía un hijo, muchas veces por el sistema que había, por eso había algunas leyes, por ejemplo en Israel, para aliviar el dolor de las viudas y de los huérfanos. Pero una viuda que tenía un hijo único que muere, y ella era viuda, no tenía un futuro asegurado. Versículo 13, cuando el Señor la vio, ¿qué hizo? Se compadeció. No dijo, tengo que hacer un milagro más. Yo soy el que hago milagros aquí. A ver, haré el milagro para que todos se sorprendan. La compasión no es exhibirse. La compasión no es autopromocionarse. A veces nos autopromocionamos mostrando esa compasión. No, la compasión te quiebra. La compasión te hace mirar más allá de las circunstancias y ser un instrumento de Dios. Por eso dice la palabra que ames la compasión. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Y qué le dijo? No llores, no llores. Pero ahí podía haber quedado, en el solo consuelo. ¿Pero qué hizo Jesús en el versículo 14? Acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo, ¿qué dijo? Joven, a ti te digo que levántate. Gloria a Dios. Versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Gloria a Dios. No solo hizo un milagro impresionante. A veces hacía Jesús milagros y después tenía que decirles, no le digan a nadie, ¿se acuerdan? Porque no era su tiempo para ser famoso. Porque ser famoso para Jesús en ese tiempo era ir a la cruz. Porque su fama no era la fama de las redes sociales, era la fama de aquel que ostentó ser el Mesías, el Hijo de Dios. Pero aquí vemos a Jesús que se compadeció. Y va tomando forma ese versículo que dice, Jesús lloró porque Él se compadece. Y cambia la historia de estas personas. La historia de Jesús no era por el llanto de ese momento, no era por el luto de ese momento, era mirar el futuro de esa mujer y de esa familia. Una compasión que alcanzó generaciones. Amén. Esa es la compasión que Dios quiere de nosotros. No esa lástima momentánea, sino eres capaz de transformar la vida de alguien. Eres capaz de tomar acciones con valor, con valentía, que le den nuevas oportunidades
a otras personas que sufren, que no tienen oportunidades. Vamos a ver otro caso del Antiguo Testamento tan precioso. Me hubiera gustado leerlo completo. Son 4 capítulos del Antiguo Testamento, pero no tengo el tiempo. Pero ustedes lo pueden leer. Cuando yo lo volví a leer, la historia de Ruth, de Noemí y de Boaz, eso está en el Antiguo Testamento, te aseguro que te va a impresionar, te va a sacar lágrimas. Y cuando veas la profundidad de esa historia bíblica, vas a entender el significado de la compasión, porque el significado de la compasión está unido a la redención. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Él cayó hasta el final. Cuando Él tenía el poder de destruir a sus enemigos, estando frente a la cruz, no lo hizo por amor, por compasión, porque nos estaba redimiendo. Pero hay que entender el concepto de redención. Y esta historia de Ruth, de Noemí y de Boaz, el que la tomó a Ruth como esposa, es la historia más preciosa respecto a la redención. El concepto de redención no comenzó con Jesús, comenzó con un ser humano, comenzó con un concepto de redimir. Por eso les animo a que lean, pero como no hay tiempo de leer los 4 capítulos, dice, tanto 4 capítulos, por favor. Llegando a casa a leer el libro de Ruth, amén. ¿Cuántos se comprometen? Está medio débil ese amor. ¿Cuántos se comprometen? Gloria a Dios, dentro de las próximas 24 horas. ¿Cuántos van a leer el libro de Ruth? Y poner sus comentarios, ¿ya? El primer capítulo del libro de Ruth, voy a tener que hacer el resumen para que se entienda el mensaje. Después ustedes lo van a leer completo. El primer capítulo del libro de Ruth es la tragedia de una familia. Por eso he titulado la historia de Noemí, Ruth y Boaz como la familia quebrada. Muchas familias viven situaciones semejantes. Noemí se casa con su esposo en Israel y tienen que emigrar a Moab, un pueblo extranjero. ¿Cuántos han tenido que emigrar? No es fácil ser extranjero. Entonces se casa Noemí con su esposo Elimelech. Emigran a Moab, que era un pueblo enemigo, no solo un pueblo extraño, había sido un pueblo enemigo de Israel por causa del hambre. Había hambre en Israel y tuvieron que emigrar. Pero ¿qué pasa allá? Muere su esposo. Habían viajado más sus 2 hijos. Era Noemí, Elimelech más 2 hijos. Viajan a Moab y muere su esposo. Sus hijos se habían casado con 2 moabitas en ese lugar, en Moab. Pero muere el esposo de Ruth, muere su hijo mayor y muere su hijo menor. Los 3 varones mueren y se queda sola Noemí, la mamá, y las 2 nueras. ¿Qué futuro había para ella en un lugar extranjero? Noemí les dice, vayan, vuelvan a sus casas. Una de ellas vuelve a su casa, pero una se queda. ¿Quién era la que se queda? Ruth, la historia de Ruth. Y le dice una de las cosas más sobresalientes en cuanto a lealtad, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth decide acompañarla, estar con ella, y a Ruth empieza a expresar su compasión por la vida de su suegra. Llegan a la tierra de Israel, pero más bien había una ley que protegía a los pobres extremos. ¿Quiénes eran considerados los pobres extremos en aquel entonces? Las viudas, las mujeres solas. Entonces, tanto Noemí como su nuera Ruth eran viudas. Las 2 habían perdido a su esposo. Pero había una ley en Israel que era una ley que les daba dignidad. Cuando se cosechaban los campos, tenían que dejar una parte sin cosechar. Era parte de la ley. Para que puedan cosechar los pobres. Entonces ahí Ruth le pide permiso a Noemí para ir a cosechar lo que quedaba. En ese tiempo de cosechar lo que quedaba, justo va al campo de Boaz. Boaz, que era pariente lejano de Noemí. Y cuando la ve a Ruth, tiene compasión de ella. Y dice, ¿quién es esta muchacha? Y le cuentan la historia, que había perdido a su esposo, que murió su suegro, que murió su cuñado, y decide protegerla. Le da agua, comida, permite que recoja entre las gavillas no solo lo que sobraba, sino que ella también cosecha. Eso no era solo una obligación legal, era una compasión voluntaria. Y Ruth queda sorprendida porque Dios halla gracia en ella y se arrodilla y agradece a Dios.
quién estaba ayudando vos a una moabita de un pueblo extranjero, de un pueblo enemigo de Israel? La compasión bíblica ya vemos que tiene otros alcances. No es solo ayudar al necesitado, es restaurar su dignidad. Es más allá, es buscar restaurar su dignidad. Pero luego, ¿qué pasa en la historia? Noemí le explica a Ruth, su nuera, de que había una ley, la ley del pariente redentor. Si un esposo moría, el pariente redentor tenía que casarse con ella y redimir su tierra, hacerse cargo, comprar su tierra para redimir a la viuda. Había esa ley en ese momento. Para hacer más corta la historia, él decide redimir a Ruth y le ofrece matrimonio para redimirla. Pero también protege su herencia familiar y no solo se casa con ella, sino que asegura un futuro para ella y para su suegra, Noemí y Ruth. Hay un detalle que me gustó mucho de la historia, y es que Noemí le dice a Ruth que vaya y que se quede con él una noche. Y a uno se imagina cosas, ¿no? Era una de las formas de hacer la redención. Entonces Ruth obedece y va. Y dice la Biblia que estaba Boaz descansando, ya después de haber cenado con sus criados, y se da la vuelta y la ve a Ruth ahí en su cabaña, ¿no? Y se asusta. Y le dice, ¿quién eres? Dice, yo soy Ruth la moabita. Entonces, ¿qué hace Boaz? A veces pensamos que Boaz aprovecha la situación, ¿no? Resulta que no aprovecha. Le dice, tranquila, te voy a redimir, pero no hoy. Entonces, ¿qué hace Boaz? La deja a un ladito, amanece y va, busca a los ancianos y hace todo el proceso del matrimonio, que en ese tiempo era delante de los ancianos. Él decide redimirla. Cuando todo eso estaba ya escrito, ya estaba autorizado por la comunidad, porque conocían su trayectoria de él y conocían su trayectoria de ella, entonces recién la toma como su esposa para redimirla. Amén. Ruth fue compasiva con su suegra, Boaz fue compasivo con ambas, y se multiplica la compasión que cambia la historia de una familia y abre posibilidades futuras, pero no se aprovecha. Ese es un gran mensaje, ¿no? Para nosotros hoy, especialmente para los jóvenes que quieren casarse. Casarte es una forma de redimir. Estás valorando a esa mujer. Vas a entregar tu vida a esa mujer, pero no por diversión, no por simples deseos, sino con una visión de futuro, porque llegas a ser una familia que luego tiene hijos y estableces patrones, estableces principios nuevos, no principios basados en el engaño, no principios basados en las pasiones juveniles, sino principios basados en la fe, basados en hacer lo mejor de las personas, siendo tú aquella persona. Como Boaz, me encanta este Boaz, el nombre. Restaura la propiedad familiar, asegura el futuro de Noemí, restaura el nombre de la familia, era completo, y da protección a Ruth. Cuando da a luz a su hijo, después de la noche de bodas, la historia tiene que continuar, ¿no? Está interesante la historia, ¿no? Usted la va a leer, son 4 capítulos. Cuando pasa ya el nacimiento de su hijo Obed, es importante el nombre, Obed es el hijo de Ruth, y lo trae a Noemí. Dice que Noemí, mirándolo, da gloria a Dios, y dice ahí algo importante, en Ruth capítulo 4, 14 y 15, dice, loado sea Jehová, estoy resumiendo, el cual es, o el cual será, el restaurador de tu alma, le dice las mujeres a Noemí, cuando le ponen el brazo, en sus brazos al niño, que era el hijo de Ruth, y así restauró su alegría. Amén. Gloria a Dios. La compasión que va más allá del tiempo. La historia no queda ahí, porque este Obed, ¿saben quién es? Ni más ni menos que el abuelo del rey David. La línea mesiánica estaba pasando por ahí. Después ya alcanzó ¿a quién? ¿Quién iba a ser el hijo de David que vino a salvar el mundo? Jesús. Pero necesitaba hombres y mujeres comprometidos que le crean a Dios. Y cuando lees los evangelios, la genealogía de Jesús
La genealogía de Jesús no está basada en ángeles, ¿no? Lindo sería, el arcángel era el padre, la arcangeliza era la madre de Jesús. No, no, mujeres que pasaron este tipo de situaciones difíciles, rescatadas por hombres de fe. ¿Saben quién más está en la genealogía de Jesús? No me van a creer. La ramera Rahab. ¿Rahab? ¿Qué hace Rahab en la genealogía de Jesús? Esa mujer que también fue restaurada, que fue levantada, que llegó a ser una de las antecesoras, las tatarabuela de Jesús. Porque tuvo fe, porque le creyó a Dios. Y de ahí sale ese concepto tan grande de la redención. Jesús se hizo, nuestro pariente redentor se hizo hombre y fue a la cruz para redimirnos. Amén. La compasión que ve. Vos nota Ruth, una mujer extranjera, la compasión que protege, le da seguridad, dignidad, provisión, y la compasión que redime. No solo ayuda un día, cambia el futuro de una familia, de una vida. Amén. ¿Cuántos futuros quieres cambiar? ¿Cuántas personas quieres transformar? No necesitamos grandes herencias, necesitamos disposición de corazón. Amén. Amar la compasión, dejar de vivir centrados en nosotros mismos. Aprender a ver a las personas. Empieza a ver a las personas. Escuchar sus historias. No estés tan preocupado en ti mismo. Tantas cosas que resolver, tanto que tengo que pensar, tanto que tengo que estudiar, tanto que tengo que ganar. Estamos corriendo una carrera que no nos permite ver el corazón de la otra persona. Aprendamos a escuchar sin juzgar, aprendamos a ayudar sin publicar, acompañar sin controlar. Amén. Por eso la iglesia acompaña, la iglesia restaura, la iglesia alimenta, la iglesia sana, la iglesia levanta, la iglesia habilita, la iglesia empodera, la iglesia envía, no le pone cargas. Mucha gente solo necesita sanar, solo necesita ser comprendida, necesita una oportunidad. Habilitemos a las personas. Así el evangelio se vuelve visible, creíble, pero no solo el evangelio, Cristo se hace visible. Traemos a Jesús, quien se hace visible en el dolor humano. La esperanza se vuelve tangible. Ya no tengo que esperar generaciones. Las familias, las comunidades son transformadas. Evitemos 3 cosas. Primero, no es mi responsabilidad. ¿Quién? ¿Y dónde está tu hermano? Caín. No sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Estaba escondiendo la mano de sangre. No es mi responsabilidad. No tengo lo suficiente. ¿Esa es una excusa? Jesús no tenía nada y lo dio todo. Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza, pero era el dueño del oro y de la plata. Alineado con Dios, tuvo propósito y transformó el mundo. ¡Wow! ¿Cuántos millones tenía en su cuenta bancaria Jesús para revolucionar el mundo? Otra excusa muchas veces es: me puede defraudar. No, esto es un engaño. Hay que ser prudente, pero no dejes que situaciones de malas experiencias, de un corazón duro, no te permitan ser compasivo. Amar la compasión. Amén. Es parte de nuestra estrategia de evangelismo. El evangelismo no es conquistar más almas, es amarlas, es servirlas, es restaurarlas, transformarlas. Oremos. Gracias te damos, Señor. Hemos tenido un tiempo precioso de adorarte, bendecir tu nombre, de tener comunión unos con otros, de compartir tu palabra, Señor, para ser empoderados, para salir de aquí con una visión, con una fuerza que no está basada en nuestras limitaciones, en nuestras necesidades, sino en una fuerza transformadora cuando tenemos compasión de nosotros mismos, compasión de nuestra pareja, de nuestro esposo, nuestra esposa, a quien quizás no entendemos, de nuestros hijos, de otras personas, aunque consideramos enemigas, entre comillas. Tú tuviste compasión aun cuando te estaban matando, cuando dijiste: no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Muchos no saben lo que hacen. Enséñanos, Señor, ayúdanos, en nombre de Jesús. Amén.
Una cosa más, a veces escuchamos personas que mal el día, ¿no? Y reaccionan mal. Dicen, uy, no quiero yo. Pero no sabemos lo que está pasando por dentro. No sabemos la amargura que lleva. No juzguemos. Tratemos de alcanzar su corazón. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.